Mi libro no es un tratado de sociología ni es un tratado de psicología. ¿Qué es entonces? Es una confesión, o mejor, una declaración. Una vez le preguntaron a Flaubert, ¿quién es Madame Bovary? Y contestó, Madame Bovary soy yo. Pues bien, este libro mío sobre México y los otros con tema parecido son lo que yo soy. También lo que no soy y no quiero ser y quisiera ser. El desconocido que me habita. Una tentativa por desenterrarme y verme y viéndome ver el rostro de mi país, de mis semejantes. Una declaración. ¿Por qué? Hay un poema famoso del poeta romano Catulo que dice así: amo y odio. ¿Por qué? No lo sé, pero lo siento y me torturo. En efecto, el amor es una pasión misteriosa, hecha de opuestos, deseo y temor, ternura y celos, ferocidad y caricias, egoísmo y desinterés. Ustedes van a oír y a ver una declaración de amor. Nuestros días. En nuestros días no pasa nada. Lo que es historia es actualidad. ¿De qué nos sirve celebrar la independencia de México cuando la misma no se ha logrado? Seguimos viviendo sujetos a las decisiones de unos cuantos y nuestras voces siguen calladas. ¿De qué nos sirve festejar la Revolución Mexicana cuando las tierras siguen en manos de la clase burguesa? Cuando los principios de la clase trabajadora, campesinos y obreros, se ven aplastados por el mismo gobierno que les fomenta el sueño de la libertad, justicia que por derecho les pertenece. No olvidemos, como dice Octavio Paz en su texto El laberinto de la soledad, la revolución no ha hecho de nuestro país una comunidad, o siquiera una esperanza de comunidad. Sin embargo, como todas las revoluciones del mundo, la de México fue la primera del siglo XX. Ninguna ha terminado satisfactoriamente su labor. ¿Y cuál sería el punto culminante de una revolución? El autor nos contesta. En primer término, liquidar el régimen feudal, transformar el país mediante la industria y la técnica, suprimir nuestra situación de dependencia económica y política, y en fin, instaurar una verdadera democracia social. Ahora bien, la historia va a la par para todos. El planeta, unificado desde la expansión imperialista, enredó por completo las economías de todos los países. Desde luego, unos beneficiados y otros no. Lo conquistado hay que defenderlo todavía. ¿De qué nos sirve pensar que vivimos en un país que ha conquistado sus principios y ha triunfado, si podemos ver que en esta sociedad actual seguimos viviendo con una diferencia de clases más marcada? Vemos morir a los niños de hambre, al obrero mendigar por un trozo de pan, al desempleado suplicar por un trabajo, y el hombre rico pasa sin percibir ni enterarse de lo que sucede a su alrededor. Con tal desinterés, solo se preocupa por él. Vivimos en soledad sin hacerle frente a los problemas sociales, ni levantar la voz en contra de esa clase privilegiada que solamente piensa en su beneficio y no se preocupa por los necesitados que los llevaron al poder. Solo les tiran unas migajas para que sigan sirviéndoles y les den pan y circo para que no se rebelen. Esta burguesía, que ve de forma altanera y con desprecio a la clase trabajadora que confió en ella y que cada día es defraudada, que tiene que doblarse,
agacharse, aguantarse, pero como buenos mexicanos, jamás rajarse, porque eso no es de machos. El macho no llora ni sufre, a menos que esté en soledad. El proletariado acepta con resignación su suerte, el ser pobre, el tener muchos hijos, y jamás le echa la culpa al gobierno, como lo expresa Octavio Paz en El laberinto de la soledad. En México, el crecimiento demográfico no previsto por los primeros gobiernos se presentó como una máscara que esconde el actual desequilibrio. La reforma agraria, por su parte, cuenta todavía con millones de campesinos en extrema pobreza, principal causa de braceros en Estados Unidos. La industria y los centros de producción son insuficientes para absorber la demanda de trabajo en las ciudades. Ahora bien, si bien el general Lázaro Cárdenas, al expropiar el petróleo y el ferrocarril, entre otros, impulsó la economía interna del país, también es cierto que tocó fibras muy sensibles económicamente hablando del vecino país del norte. Con la industrialización del país, surge la clase obrera, aquella que, según Marx, lleva el curso de la historia. En México, esa clase obrera y mediana burguesía surge desde las entrañas mismas del poder. Primero, se apoya a Venustiano Carranza, buen momento para recordar que también fue gobernador porfirista. Luego, a Álvaro Obregón y finalmente a Plutarco Elías Calles. El Estado desde entonces ha protegido las organizaciones sindicales. La burguesía, por su parte, se alió directamente con el gobierno. Así, el banquero se convirtió en senador o diputado. Desgraciadamente, carecemos de una industria básica, por la sencilla razón de que somos un país productor de materias primas. Entonces, dependemos de los grandes capitales que imponen condiciones, cual viejos conquistadores. También carecemos de una industria pesquera. El turismo y los dólares equilibran sensiblemente la economía, pero nada más. Paz propone la inversión de capitales públicos, ya sea en préstamos gubernamentales o por medio de las organizaciones internacionales. Y más adelante continúa. Podríamos hacer más si nos unimos a otros pueblos con problemas semejantes a los nuestros. Incluye África y los países asiáticos. Sorprende la visión y crítica de Paz hacia los países comunistas y la cristalización de la dictadura del proletariado, encarnado por la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. Su carácter visionario es evidente. Finalmente, el autor nos hace reconocer que muy pobres son nuestros instrumentos intelectuales. Hemos pensado muy poco por cuenta propia, pero somos nosotros los equivocados, no la historia. Aunque también nos recuerda, somos por primera vez en nuestra historia contemporáneos de todos los hombres. Nosotros, los no poderosos, sosteniendo a los poderosos allá arriba, y ellos lo saben. Están aterrorizados de que nos demos cuenta de eso. ¿Recuerdan aquella película animada Bichos, una aventura en miniatura? Bichos, la de los saltamontes. Lo que pasó fue que habían estas hormiguitas en la isla hormiga, como le llamaban, y los saltamontes solían ir cada año a llevarse la comida. Y las hormigas tenían que pasarse todo el año recolectando la comida para los saltamontes, porque estaban realmente aterrorizadas. Habían muchos de ellos, y un día estaban de vacaciones en un sombrero, y tenían toda la comida necesaria. Uno de ellos, de rango bajo, sugirió que ese año no tenía necesidad de ir a la isla hormiga porque ya tenían toda la comida que necesitaban. Y entonces... ¡Ordenen otra ronda! ¡Vamos a quedarnos en este lugar! ¿Qué me sucede volver a esa tonta isla?
Acabamos de llegar aquí y tenemos suficiente comida para sobrevivir el invierno, ¿cierto? ¿Por qué volver? Pero creo que alguien osó retarme, ¿verdad? Sí, pero olvídate de eso. Sí, solo fue una de ellas. Sí, así es. Solo una de ellas. Sí, jefe, son poca cosa. Poca cosa. Sí, imaginemos que este grano es una hormiga chiquita, ¿sí? ¿Te dolió? No. Bueno, a ver a ti. ¿Eso duele? ¿Qué tal con él? Si una hormiga se rebela contra nosotros, les aseguro que todas lo harán pronto. Esas hormigas ridículas nos superan en número de 100 a 1. Y si llegaran a averiguarlo, adiós a nuestro estilo de vida. No es por la comida, es para mantenerlas alineadas. Es por eso que volveré. ¿Algún saltamontes quiere quedarse? Habla igual que un motivador profesional, ¿no crees? ¡A la carga! Esto nos da un claro ejemplo, cómo los ricos saben de que lo superamos en un número de 100 a 1. Si llegáramos a averiguarlo, adiós a su estilo de vida. Así que prefieren mantenernos la presión. Básicamente, tienen que mantenernos trabajando y trabajando, para que nosotros no nos demos cuenta de cuál es nuestro poder. Y por eso, esta red de manipulación trabaja tan duro para mantenernos en nuestra postura. ¿Por qué la gente está dejando sus hogares? Dejándolos abandonados por los banqueros, quienes, claro, los dejan sin empleo. ¿Y esos los llevan a tener que dejar sus hogares? Quédense ahí, rehúsense a irse, pónganselo difícil, expóngalos por lo que son. Lo hacemos demasiado fácil, la danza de la no complacencia. No lo haremos más, porque nos dicen que lo hagamos. ¿Es lo justo? ¿Es lo correcto? Está bien, lo haré. ¿Es injusto? ¿No es lo correcto? No lo haré. Nosotros empecemos a tomar las decisiones de qué hacer y qué no hacer, basados en nuestros valores y no en la imposición de los de traje oscuro. ¿Esta gente me va a dar a mí, a otorgarme o a arrebatarme mi libertad? Yo sé qué es. Ustedes no pueden darme libertad. Nadie puede darme libertad. Yo soy libertad. Es lo que soy.